Buenos días, mis hermanos amados, sean bendecidos. Les habla su hermano, su amigo, Leoncio Montelioca, su espacio Tiempos de Reforma. Antes estoy preparando un tema que después de voy a entregarles sobre, se llama Vinos Nuevos en Odre Nuevo. Y aquí vamos a tocar muchos puntos, hermanos, y ustedes se van a dar cuenta, pues, oye, ¿por qué muchas veces a los reformadores, a personas con mensajes como estos, pues no los quieren mucho en muchas partes? Gloria al Señor. Pero estamos donde nos quieren y también queremos a los que no nos quieren. Muchas personas que, bueno, cuando no tienen argumentos con qué debatir, porque simplemente, lamentablemente, pues no profundizan en los estudios de las escrituras, pues entonces lo que hacen es decir eso, pues, no, estos son falsas doctrinas, pero muchas personas, a mí también me costó mucho, yo venía de una educación totalmente diferente, y cuando por la misericordia de Dios pues comencé a ver y a analizar y a estudiar todas estas cosas, no se crea que fue sencillo para mí. O sea, estamos lamentablemente cargados de, como dice uno de mis maestros, cargados de paradigmas, de prejuicios, y además de mucho dogma, de mucha doctrina de hombre, de mucha tradición de ancianos en las congregaciones, que llegaron a ponerse por encima de la palabra de Dios. De hecho, el Señor Jesucristo varias veces se lo dijo a sus discípulos, a los fariseos: porque vosotros invalidáis los mandamientos de Dios, o sea, dejan sin efecto los mandamientos de Dios con doctrinas de hombre. O sea, blindaron tanto la ley con misbó, con alajá, o sea, con mandamientos, con tradiciones orales, que en muchas partes, pues, su intención no fue mala, pero cargaron la palabra de cosas que el Señor jamás enseñó, jamás dijo. Pero como Dios es un Dios de orden, pues es necesario complementar el estudio que dimos el otro día de Mateo 24. Hoy vamos a hablar de la parábola de las 10 vírgenes, cómo no tiene nada que ver con la iglesia evangélica, y vamos a hacer un pequeño resumen de Mateo 24. Explicamos claramente cómo se ha tendido a confundir. No es motivo de juzgar a personas, lamentablemente, como lo hemos dicho, pues durante muchos años el estudio profundo de las escrituras no se realizó en congregaciones. Personas que estudian la teología por encima, o el estudio bíblico por encima, sin profundizar en el estudio sistemático, exegético y bíblico de la palabra. Entonces se tendió a confundir, el lenguaje es muy parecido, pero Pablo, en una sola epístola, la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulos 4 y 5, relata los dos eventos: el arrebatamiento del Señor de la iglesia por el Señor, y la venida del Señor para la instalación de su reino milenial. Explicamos cómo el Señor simplemente estaba dando respuesta a 3 preguntas que le hicieron los discípulos, cuando el Señor les dijo: ven, no quedará piedra sobre piedra de este templo que no sea derribado. Ese era su símbolo cultural, religioso, su símbolo de identidad. Perdón. Y el estar, el Señor decirles esto, pues inmediatamente lo relacionaron con el fin de los tiempos, pero el Señor se refería a lo que iba a suceder 40 años después, en el año 70, cuando Vespasiano, su hijo Tito, invadió Jerusalén, destruyó Jerusalén y destruyó el templo completamente, el segundo templo. Disculpen, hermano, tengo un poquito estoy recuperándome de una gripe, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Lo importante. Explicamos cómo los términos que se tienden a confundir,
Cuando se dice, explicamos quién es el tomado, quién es el dejado, no tiene que ver con la iglesia evangélica. Nosotros no vamos a ver arrebatamiento. Esto es un trato del Señor con el pueblo de Israel. Los 7 años de tribulación tiene que ver con la semana 70 de Daniel. Es un trato del Señor al pueblo de Israel, pero siempre en toda la historia del Antiguo Testamento, desde que el Señor decidió sacar su pueblo de Egipto, siempre también ha tenido misericordia a los gentiles. Por consiguiente, los gentiles también tienen parte de ese reino milenial, pero no serán iglesia. La iglesia ya habrá sido arrebatada, ya habrá sido desposada, ya habrá sucedido el bema o el bimá, el tribunal de Cristo, y venimos a a reinar con el Señor el milenio, que es lo que se conoce como escatológicamente como la fiesta de las bodas del Cordero, la instalación del reino milenial. Luego Satanás será dejado por un poco de tiempo, viene la batalla del Armagedón, el juicio del gran trono blanco, y luego reinaremos eternamente con el Señor. Hablamos de eso. El hombre nació para ser terrenal, no celestial. Nosotros no vamos a vivir flotando en el cielo. El tiempo que estaremos, nosotros reinaremos, viviremos en la nueva Jerusalén, en la ciudad santa de Dios. Pero eso es tema escatológico, ¿no? Eso lo vamos a ver en un tema que vamos a dar en varias clases, porque es necesario que la iglesia sepa. La iglesia poco conoce de lo que es la escatología, porque limitamos únicamente a la salvación. Todo se resumió por parte de la iglesia a la salvación, no a ser embajadores, a lo que es manifestar el reino del Señor en la tierra. Por eso entonces vimos cómo cuando dice que, creo que es Mateo 24 31, dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos los 4 vientos, desde un extremo del cielo al otro. Vimos quiénes serán los escogidos, que para qué son escogidos, que esto tiene que ver con Isaías 2:4 y la parábola del trigo y la cizaña, quiénes son los que son tomados, cuando el Señor explica claramente que la siega es el fin del siglo, que los segadores son los ángeles, ¿verdad? Y que tomarán la cizaña para ser echada al fuego. Esto tiene que ver con juicio. Y lo que es dejado es el trigo. Que esto tiene un paralelismo también como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Fuimos a los días de Noé, ¿qué sucedía allí? ¿Quiénes fueron los que fueron tomados? Que el término es la palabra hebrea lakat, que significa raído, significa también atrapado, capturado. Entonces vimos qué es lo que es cuando habla también en Isaías 2 de que lava las inmundicias de Jerusalén. Entonces no tiene que ver nada con la iglesia. Lo que es arrebatado es la iglesia. El Señor se lleva, somos arrebatados por el Espíritu, nos encontramos con el Señor en el aire. Diferenciamos claramente cómo esa venida nadie le verá, como toda la referencia que tienen los judíos de la segunda venida del Señor es para el milenio, que es la que todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y verán al que traspasaron, que es muy diferente, y todos sus santos con él. Es totalmente diferente. Explicamos eso claramente. Explicamos el término también, donde está el cuerpo muerto, ahí estarán las águilas. Explicamos por qué etimológicamente, simbólicamente, no tienen nada que ver un cuerpo muerto con el Señor Jesucristo. Y se estaba haciendo referencia al estado de condenación que iban a estar en las naciones al momento de la venida del Señor, y que el término águila que aparece allí no es las águilas que somos nosotros, pero las águilas que habla que renovaremos nuestra fuerza como la del águila, no, sino el término águila que aplica allí es el término buitre. Entonces habla de descomposición, y en el lenguaje simbólico esto habla de juicio. Entonces otra de las cosas que tenemos que entender, señores, cuando los libros, los conjuntos de libros, hablamos también como todas las profecías del antiguo pacto
sobre la venida del Señor, hacen referencia a la venida por el pacto davídico, como el arrebatamiento es una doctrina del nuevo pacto, como incluso la iglesia es una doctrina del nuevo pacto. Vimos que se le fue revelada al apóstol Pedro, el arrebatamiento del apóstol Pedro. Vimos como el exceso de judaísmo en los hebreos hizo que Dios levantara a Pablo cuando le dijo a Ananías: el instrumento escogido mío es este, y fue escogido para llevar el evangelio a los gentiles, por su calidad, por sus cualidades de ser un ciudadano judío en cuanto al nacimiento, a la genealogía de sus padres. Por eso fue fariseo, pero como también fue un ciudadano romano con implicaciones y con nacionalidad romana. Un hombre ampliamente conocedor de muchísimas áreas, de muchísimos lenguajes, por eso fue un instrumento ávido en la mano del Señor. Pero una de las cosas que les quiero decir es lo siguiente, y esto lo vamos a ver cuando estemos viendo, cuando profundicemos en los estudios bíblicos, y sobre todo en el estudio de los odres, del vino nuevo y del odre nuevo. Pero yo quiero que usted entienda algo, como se enseña, como todo lo que se relata en los evangelios es ley. El Señor caminó la ley para cumplirla hasta la cruz del Calvario. Entonces, todos los acontecimientos que se desarrollan dentro de los evangelios hasta la cruz del Calvario es la ley para el pleno cumplimiento del Señor Jesucristo de ella. Por consiguiente, cuando el Señor, y el término que aparece acá, cuando el Señor dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el término en el lenguaje original no es iglesia, es sinagoga. O sea, estaba hablando mi séquito, mi congregación, pero no estaba hablando como iglesia como tal. Vimos como la iglesia se le fue el misterio de la salvación a los gentiles, y vimos como también para el Señor hay tres tipos de pueblo, pues el pueblo judío, el pueblo gentil y la iglesia, que de ahí es donde viene el término que también se ha aplicado muy mal, el aplicar el término muchos los llamados y pocos los escogidos a la iglesia. No, hermano, bueno, usted sabe que muchos son los llamados y pocos los escogidos, dando a entender que el Señor hace excepción de personas. No, lo que da a entender esa lectura de Mateo 22, y creo que es Lucas 15, Lucas 12, no recuerdo ahorita, lo que hace referencia es, que eso tiene que ver con la parábola de los invitados a la fiesta de boda, que hace referencia es en comparación a los pocos que el Señor llamó, que es la nación de Israel. A los suyos vino, mas los suyos no la recibieron, mas a todos los que la recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como son muchos los llamados, que fueron los gentiles, todas las naciones que aceptaron en la predicación del evangelio. Eso es lo que habla allí, eso no habla de iglesia. Entonces, si hay un remanente que se va en el arrebatamiento y uno que se queda, sí. ¿Quiénes se quedan en la iglesia? Los que no nacieron de nuevo, hermano. Lamentablemente, los que en las congregaciones vemos muchas personas nominales, muchas personas que no han nacido de nuevo, pero la iglesia del Señor se va completa. El Señor se va a ir con un cuerpo fragmentado para allá arriba, con un cuerpo mutilado. Y lo que les quería decir, en los estudios de la palabra, cuando la palabra fue canonizada, hay que entender que los libros venían completos. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos capítulos que se relacionan entre sí. Entonces, muchas veces para usted estudiarlo, tiene que estudiar los capítulos que anteceden o el que precede. Es por esto que cuando usted ve por ejemplo el libro de los Hechos, de los Hebreos, usted tiene que leerlo completo, porque casi todos los capítulos tienen conexión. Cuando usted vea que comienza diciendo un capítulo y entonces, por tanto, de manera que, así pues, es que dentro de la hermenéutica hay una hilación de pensamiento de lo que viene hablando, que no se puede interrumpir. Cuando nosotros vemos Mateo 24,
Y Mateo 25 comienza diciendo entonces, o sea, por lo que viene diciendo hay una relación allí. Cuando usted lee el capítulo 26 de Mateo, dice, después de dichas estas cosas, entonces quiere decir que ya ahí se rompe la relación del pensamiento, lo que viene hablando. Quiere decir que Mateo 26 no está conectado a Mateo 25, pero Mateo 25 está conectado a Mateo 24. Entonces, ¿qué quiere decir? Comienza diciendo, y vamos a leerlo, la parábola de las 10 vírgenes, que tanto ha sido motivo de mucha confusión y de mucha incertidumbre y se ha aplicado muy malamente. Vamos a leerlo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces, o sea, hay una relación con lo que se viene hablando. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Note lo que está diciendo: 5 de ellas prudentes y 5 insensatas. Si esto se aplicara a la iglesia, lo que usted me está diciendo acá, o lo que usted está enseñando, es que la mitad de la iglesia de una vez ya se sabe que salva y la otra mitad de la iglesia no. Eso no tiene que ver nada con la iglesia evangélica. Vamos a seguir analizando. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: ahí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a los prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no le falte a nosotras ni a vosotras, y más bien, oiga el término, señores, pendiente acá, y a los que venden y comprar. O sea, vayan a donde venden el aceite y cómprenlo para ustedes mismos. Pero mientras ellas iban, énfasis añadido, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Señores, las parábolas son una especie de alegoría que hacen o que dan una enseñanza. Pero usted tiene que entender que todas las parábolas dichas por nuestro Señor Jesucristo deben de ser analizadas de un contexto oriental, porque es otra cultura totalmente diferente a la nuestra. Señores, según los grandes estudiosos y grandes eruditos, estudiosos de la historia y la cultura, sobre todo bíblica, establecen que, y de hecho, aún en algunas partes de la Palestina se utiliza, creo que ya no es muy común, pero sí creo que hay algunos sitios donde todavía utilizan esta costumbre. Esto es una costumbre que tal vez pudiéramos asemejar, o no asemejar, sino para que usted tenga una idea a lo que se refiere a los pajecitas de boda. Las pajecitas son niñas que significan la pureza, que por esto son las vírgenes, que significan la pureza de la esposa. Pero ¿qué sucede en el contexto cultural? En el contexto cultural hebreo, la fiesta, la boda se daba en la casa de la novia, y las fiestas de la boda se daban en la casa del novio. Las fiestas generalmente se daban en la noche después de un día de baile y de celebración. ¿Qué sucede? Culturalmente había estas especies de pajecitas que escoltaban al novio de la casa del novio a la casa de la novia para que se diera la boda. Y luego de la boda acompañaban tanto al novio como a la novia a la casa del novio, donde se celebraría la fiesta de la boda.
¿Qué sucede? Que en esa parte de la cultura a la que se le apagaba la lámpara se salía. Señores, pero eso no tiene que ver nada con la iglesia evangélica. La iglesia ya habrá sido arrebatada. Eso es una condición de estar pendiente, vigilante al pueblo de Israel durante ese periodo de tribulación y de gran tribulación. Es una ley de doble referencia por la alegoría, pero la alegoría de la fiesta de boda no tiene que ver nada con la iglesia evangélica. Por lo primero que le dije, entonces, lo que nos está diciendo directamente el pasaje, si esto es así, que la mitad de la iglesia es salva y ya la mitad es condenada. Y lo segundo, y lo más importante, y lo más determinante, hermano, es que note usted que las vírgenes escoltan tanto al novio como a la novia. O escoltan primariamente, que es lo que anuncia aquí, al novio a la casa de la novia para darse la boda. Pero noten ustedes que las vírgenes no son la novia. La novia está en su casa esperando al novio para darse la boda. Entonces usted tiene que saber, usted tiene que identificarse, o usted es la novia y es la esposa, la desposada del Señor, o es que también es cuando se habla de los convidados, que esto lo vamos a hablar en otra oportunidad. O sea, o usted es la o usted es la desposada, o usted es la convidada, que es lo que es usted, pero no puede ser ambas cosas. No puede ser no puede ser la pajecita, no puede ser la virgen, cuando la esposa está esperando al novio para darse la boda. Y lo tercero y lo más importante, que es lo que le dije para que tuviera el término pendiente, cuando dice en el versículo 9, mas las prudentes respondieron, para que no nos falte a vosotras ni a nosotros, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Entonces lo que damos a entender como magistralmente la enseñanza que dio uno de mis más connotados maestros, entonces quiere decir que el don de Dios se compra con dinero. Entonces, hermanos, las personas, con todo respeto, que enseñan esto, tienen que hacer una cosa: tienen que agarrar una Biblia y agarrar la otra y agarrar Tite, y o borra Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, o borras Hechos 8, porque entonces estamos en una franca contradicción acá. Porque en Hechos capítulo 8, se los quiero leer, y por favor ustedes, si pueden ir allí a su palabra, a su Biblia, tenemos el capítulo 8 del libro de los Hechos, del capítulo 4, del versículo 4 del capítulo 8 en adelante, habla de la predicación del evangelio en Samaria, cuando Felipe lleva el evangelio, y dice en el versículo 9, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Mire, para que vea el grado de engaño que había tomado esta persona, engañando a las personas. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Será que eso está pasando ahorita en la iglesia? En algunas congregaciones. Ay, mamá. Mejor dejamos eso para harina otro costal, que viene por ahí el tema. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, porque no conocía la magia de esto, porque simplemente no entendía que una cosa es las artes que una persona hace para engañar, y otra cosa es el gran poder de Dios. Y el pueblo estaba comenzando a darse cuenta de esto también. Ojo.
Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Oiga, versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, versículo 20, wow, gloria al nombre del Señor, Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces, hermano, aquí, si usted después de estas cosas, y después de usted mismo, porque como siempre le he dicho, no me crea a mí, pero tampoco diga amén a todo lo que le digan, hermanos. Estudie la palabra como los cristianos de Berea, analice, y después de usted darse cuenta, entonces usted va a tener que hacer dos cosas: o borra uno o arranca el otro de la Biblia. Hermanos, no tienen nada que ver. Y luego el contenido de Mateo 25 nos habla de ese remanente de gentiles. Lo que pasa es que también se ha confundido, porque después del capítulo 25 habla de siervos, habla de los talentos y se relaciona con la iglesia. Señores, pero aquí viene hablando al pueblo de Israel todo lo que el Señor les ha dado, y que lo descuidaron por su misma desobediencia. Y este es un trato de Dios que quedó interrumpida esa semana, lo que escatológicamente se llama la semana 70 de Daniel. Pero es un trato de Dios específicamente al pueblo de Israel, pero siempre, como lo he repetido, por su misericordia se añaden los gentiles allá, y hay un remanente de gentiles que también serán salvos en aquel día. Tendrán la justicia, tendrán la vida, pero no son la iglesia, que eso lo habla un pasaje del libro del Apocalipsis, que en otras, cuando estemos estudiando escatología, lo vamos a analizar, y vamos a analizar completamente. Entonces, mis hermanitos, es muy importante que nosotros, sobre todo en estos tiempos, hermanos, aprendamos a entender, a tener realmente un culto racional. O sea, no un culto irracional, razona. Y como lo dije anteriormente, no es para condenar a las personas que nos precedieron en la enseñanza. El problema no es ese. El problema es que cuando vistas estas cosas, cuando cada vez se dan cuenta que en muchas partes no se puede seguir tapando el sol con un dedo, se quieren seguir aferrando a sin razones, a sin motivos. No oigan a esa gente, esos son falsas doctrinas. Pero estudia la palabra, hermanito, analice para que usted se den cuenta de muchas cosas. El culto racional, vamos a hablar sobre esto en la próxima entrega, que es vinos nuevos en odres nuevos. Hermano, los amo. Es para mí un honor el poder estar acá, el poder llevarles estas palabras. Y hermano, estamos en tiempos de reforma. Vamos a estar, por ahí se está preparando también, ante la escatología, quiero hablar del BEMA o el Tribunal de Cristo. Quiero asesorarme con uno de mis maestros, con algunos de mis maestros también en este tema, y para que ustedes se den cuenta de muchísimas cosas. Estamos en momentos difíciles. Vimos también, disculpe, como en Mateo 24, como bíblicamente no hay señales para el arrebatamiento de la iglesia, es inminente, es en un abrir y cerrar de ojos, un parpadear. Usted no puede poner señales para un parpadear, es un abrir y cerrar de ojos. Tan es así que el apóstol Pablo se contaba entre los vivos al momento del arrebatamiento. Las señales son anunciando los principios, dolores y la tribulación y la gran tribulación. Por ende, estamos mucho más cerca. En cualquier momento estamos ante la presencia del Señor, presentando nuestras obras
en el Bema, en el tribunal de Cristo, que no es para condenación, es para recibir galardones, para reinar con Cristo el milenio. Porque por ende ya usted habrá sido salvo porque se fue en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, al estar allí, por ende ya usted está entre los salvos del Señor, entre esa iglesia. Y luego viene lo que es la boda de todo. Nos desposamos con nuestro Señor. Y vienen muchas cosas hermosas, hermano. De verdad, quiero dar de gracias a lo que el Señor me ha dado. Le doy gracias a Dios. Y yo sé que cada día Dios está haciendo que su palabra verdadera sea llevada. Y por lo menos los que se oponen y los que son acérrimos, no como otros que se han dado cuenta de muchas cosas y han tenido el valor de rectificar, igual van a tener que presentarle cuenta a Dios a estas personas que se encerraron cuando tuvieron los mensajes oportunos para analizar, para revisar su doctrina, porque pesa más los dogmas, pesa más la tradición de ancianos, pesa más lo que ellos creen que la Biblia dice. Entonces, hermanos, de verdad se les ama el amor de Cristo. Estamos en tiempo de reforma. Todos esos hermanos que cada día se levantan, que está levantando el Señor como reformadores de su iglesia, los bendigo en el nombre de Jesús y los insto, hermanos, sigamos adelante, que todo el trabajo que se hace para la obra del Señor no es en vano. Capacítense cada día, prepárense, estudien, porque lo hermoso es que usted se pare a dar una enseñanza, usted sepa de lo que usted está hablando, usted con propiedad puede hacerlo. Eso era lo que decía la gente cuando veía al Señor: ¿quién es este hombre que habla con esa autoridad? Y no como los escribas. Aleluya. El Señor los bendiga, hermanos, se les ama. Su hermano, su amigo Leoncio Montes de Oca. Hasta la próxima.